Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a continuar con el tema que estábamos en la clase pasada, que era el tema de punteros. Haciendo un repaso muy rápido, habíamos visto que existían dos tipos de punteros, bueno, dos tipos de operaciones sobre punteros. Una era la operación para saber en qué dirección era que se encontraba una variable dentro de la memoria, así se utilizaba. Por ejemplo, este ampersand de acá lo que me dice es esta variable en qué posición de la memoria está. Y eso devuelve una posición ahí utilizando formato hexadecimal. Esa es una de las operaciones. Y la otra operación, más sencilla, simplemente me dice en esa posición de memoria, ¿qué es lo que hay escrito? Entonces, bueno, esas eran las únicas dos operaciones que existen con punteros. A continuación, vamos a continuar con este mismo tema, viendo algunos otros conceptos, pero la idea de punteros y las operaciones sobre punteros son la parte principal de este tema. Esta clase, bueno, la vamos a hacer así, pues como vieron, tenemos algunos compañeros ahí enfermos en el grupo, entonces para evitar, pues, perjudicarlos a ellos, entonces, bueno, vamos a hacer esta clase así, y aparte que se presta, porque realmente era poco lo que nos hacía falta para terminar este tema. Entonces, bueno, estamos de lo más bien. Existe algo que se puede hacer con punteros y es que yo puedo tener dos punteros diferentes que apunten hacia la misma variable. Vean, por ejemplo, este caso de acá. Tengo una variable que se llama contador y este contador es igual a 5. Esto es una variable normal, no es una variable puntero. Después tengo esta otra variable que esta sí es un puntero. Vean que dice PTR, aunque aquí yo no vea la declaración de la variable, yo no vea el asterisco en la declaración, el hecho de que diga PTR me hace pensar que es lo que es esta variable es un puntero. Entonces, esta variable de acá me apunta a esta dirección de memoria y esta dirección de memoria es la de esta variable de acá. Después yo creo una segunda variable puntero y hago que apunte a lo mismo. Entonces, tengo dos punteros apuntando a lo mismo. Eso es algo que se puede hacer. Tiene un caso de uso muy específico. O sea, ustedes no van a utilizar esto cotidianamente. Es mi punto. Tiene un caso de uso muy específico, pero es algo que se puede hacer. O sea, yo puedo tener 100 variables punteros que apunten hacia una misma variable. Eso es algo que perfectamente se puede hacer. Y esto se llama sharing o compartir las posiciones. Como les digo, eso es algo que se hace poco, pero que se puede hacer perfectamente. Veamos este ejemplo de acá. Es parecido al ejemplo anterior. Creo una variable entera. Después creo dos variables puntero. Una es puntero 1, otra es puntero 2. La variable normal, hago que sea igual a 256. Esto es un entero, yo le puedo asignar lo que yo quiera. Y digo que la variable puntero va a ser igual a la posición donde se encuentra la variable data. Y la variable puntero 2 es igual a la posición de la variable data. O sea, ambos punteros apuntan a lo mismo. Esto es lo que se llama sharing. También yo puedo hacerlo de otra forma. Vean que aquí estoy igualando ambas a exactamente lo mismo. Yo puedo hacer que la línea 8 sea igual a la posición de data y puedo hacer que la línea 9 sea igual al puntero anterior. En el fondo lo que está pasando es lo mismo. Existen también dos formas a través de las cuales yo puedo copiar una variable. Existen, como les digo, dos formas. Una es la forma simple y otra es la forma profunda, o la forma superficial y la forma profunda. Una copia superficial lo que significa es que simplemente voy a copiar la referencia, pero no voy a copiar los datos que existen en esa posición de memoria. Por ejemplo, yo puedo crear dos variables punteros que apunten a lo mismo, como vimos hace un momento. Esto es una copia superficial. Simplemente estoy copiando la dirección de la memoria. Ven que los dos tienen la misma dirección. Y no estoy copiando el valor que hay en esa dirección. En el caso de la copia profunda, eh, es diferente, porque sí voy a copiar lo que está apuntado en esa dirección. En este caso, cualquier modificación que yo le haga utilizando estos punteros me van a ir a modificar la misma posición de memoria. O sea, dentro de dos lugares distintos yo puedo ir a modificar la misma posición de memoria. En el caso de la copia profunda se hace una copia nueva.
Entonces, yo puedo destruir alguna de las dos posiciones de memoria o las puedo modificar o lo que yo quiera, y la otra copia va a permanecer intacta. Entonces, en resumen, la copia superficial simplemente me copia las posiciones, la copia profunda me copia lo que está en la posición de memoria en otra posición de memoria. Vean que acá esto está en la posición 0xa, esto está en la posición 0xb. O sea, es otra dirección de memoria, pero yo agarré el dato que tenía aquí y lo puse aquí. Eso es a lo que se llama copia profunda. En este caso, como les digo, alguna de las dos direcciones de memoria podría verse modificada sin modificar la otra. En este caso, como ambas apuntan a la misma posición de memoria, cualquier modificación que yo haga sobre uno se va a hacer sobre el otro también. Existen funciones específicas en C y C++ para hacer copias profundas. Las más comunes es esta de memcopy. Esto es literalmente agarrar un pedazo de memoria y copiarlo en otro pedazo de memoria. Y hay un equivalente para cuando es un string. Esto es string copy, que a diferencia de memcopy, esto funciona para cualquier tipo de dato. String copy solo funciona para cuando lo que yo tengo ahí es un string. ¿Por qué es diferente? Bueno, realmente esto depende, bueno, está relacionado a la forma en la cual los strings están almacenados dentro de la memoria. No es lo mismo guardar un string a guardar, por ejemplo, un número doble. Aunque al final, en el fondo, todos son unos y ceros, la forma en la que están guardados los strings es diferente a la forma en la que está guardado cualquier otro tipo de dato. Sinceramente no sé exactamente qué es lo que cambia. Sé que los bytes están ordenados de forma diferente. Eso es todo. Pero en resumen, cuando lo que ocupe copiar es un string, utilizo esta función de acá, string copy. Cuando lo que ocupo copiar es cualquier otra cosa que no sea un string, utilizo memcopy. En algunos casos es muchísimo más difícil copiar una estructura en otro lado. Principalmente cuando esta estructura es un objeto ahí un poco complejo, como un arreglo o como una lista enlazada o algo así, que está dispersa en memoria. En ese caso, no es como que yo hago memcopy nada más. O sea, el proceso es un poco diferente. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona la copia superficial a cómo funciona la copia profunda. Vean que tengo. Declaro una variable que se llama value, es igual a 5. Declaro un puntero que apunta a donde está la variable value y declaro un puntero 2. El puntero 2, vean que no está igualado a nada. En este punto, en la línea 5, el puntero 2 lo que tiene es basura. Si hago una copia superficial, simplemente digo puntero 2 es igual a puntero 1. Y entonces ahora ambos tienen la misma posición. Para hacer una copia profunda o una copia real, la cosa es un poco diferente. Primero tengo que ir a reservar un pedacillo de memoria en algún lado de la memoria RAM. ¿Cuánto voy a reservar? El tamaño de un entero. ¿Por qué un entero? Porque lo que voy a copiar es un entero. Si esto fuera un doble, entonces aquí iría un doble. Si esto fuera un char, entonces aquí iría un char también. Y voy a decir, a donde apunta puntero 2 va a ser igual a donde apunta puntero 1. Entonces, en este caso, sí estoy copiando el valor que había, el 5, lo estoy poniendo donde me apunta ahora puntero 2. Entonces, en este caso, yo puedo ir y destruir la variable de la línea 3 o la modifico y la variable puntero 2 me va a apuntar a un dato que siguió siendo 5. Esa es la diferencia. ¿En qué casos se utiliza uno sobre otro? Depende de cuándo yo quiero permitir que una variable se me modifique desde más de un lugar. Eso es como la única consideración que hay que tener ahí. Ahora, hay dos casos en C y C++ en los que los punteros son como casos especiales. Una es en los arreglos y otra es en los strings o las cadenas de caracteres. Vamos a ver el caso de los arreglos, que es un poco más sencillo. Cuando yo declaro un arreglo, esta es la sintaxis para declarar un arreglo en C y C++, en C en particular. Esto lo que me va a hacer es, me va a ir a alocar un bloque de memoria, pero este bloque de memoria va a ser memoria que está una a la par de la otra. Entonces, bueno, hagamos un dibujito acá rápidamente.
Supongamos que yo tengo aquí mi memoria. Ajá. Recordemos que la memoria la podemos ver como celdas. Entonces todas las celdas son de igual tamaño. Yo tengo, bueno, háganse la idea de que son de igual tamaño. Digamos que tengo esto así. Que como les digo, supongan que todos los cuadritos son de igual tamaño. Esta es mi memoria RAM. Así nada más. Ok, cuando yo digo que estoy separando o estoy reservando posiciones de memoria contiguas, significa que voy a reservar memoria que esté seguida. O sea, algo así. Esto es un bloque de memoria que está seguida una de la otra. ¿Qué sería que no está seguida? Significaría que está dispersa. O sea, un comportamiento como así. En este caso, la memoria no está seguidita, está dispersa. El caso de los arreglos, como ustedes se acordarán del curso anterior, los arreglos reservan memoria contigua, no reservan memoria dispersa. Las listas enlazadas sí reservan memoria dispersa. ¿Se acuerdan que uno creaba nodos? Entonces uno creaba un nodo en un instante de tiempo y lo ponía aquí. Después creaba otro nodo en otro instante de tiempo y se lo reservaban como por aquí. Creaba otro después, se lo reservaban por aquí. Otro por aquí. Uno realmente no sabía eh, dónde era que iba a estar ese nodo. Simplemente sabía que estaba en alguna posición de memoria y lo que sí pasaba es que uno dentro de cada nodo tenía una referencia al siguiente, o sea, de este para acá, de este para acá y de este para acá. Si fuera una lista circular, este otro volvería para acá. Eso es del curso anterior. En el caso de los arreglos, la memoria se reserva seguida, o sea, se reserva un pedazo de un bloque de memoria contiguo. Entonces, cuando yo hago una declaración de un arreglo, lo hago algo así. Este es el caso de C. Lo que me va a retornar esto es una posición de memoria, pero simplemente me retorna la posición de la primera. Entonces, en este caso yo estoy reservando 5 espacios de memoria. Entonces, esto me va a reservar algo así. 1, 2, 3, 4, 5. Pero la que me va a retornar es simplemente la primera. O sea, simplemente esta de aquí. Entonces, cuando yo haga el malloc después, ese malloc es un puntero que me va a apuntar a la primer posición del vector, o sea, a la posición 0. Y para acceder a cada uno de los elementos siguientes, tengo que hacer algo muy interesante que se llama aritmética de punteros. Uno puede hacer sumas a variables que son punteros. Uno puede hacer como puntero más, digamos. Y en el fondo eso es lo que estamos, eh, lo que hacemos a la hora de acceder a los diferentes tipos, los diferentes elementos dentro de un arreglo. Por ejemplo, este de acá es el elemento 0, o sea, la posición 0. Este otro de acá sería la posición 1, que es igual a 0 más 1. Este otro de acá es la posición 2, que sería igual a 0 más 1 más 1. O sea, cada vez le voy haciendo un más y con eso puedo acceder al elemento siguiente. Entonces, en el fondo, lo que estoy haciendo es lo que se llama aritmética de punteros. Veamos este ejemplo que tenemos acá. Declaro, esta es una forma a mano, digamos, de declarar un, un arreglo. Existen, digamos, varias formas de declararlo. C es bastante flexible en eso. Una es declararlo así. Esto ya dice que es un arreglo de tamaño 5. Otra es declarar así. Simplemente declaro un puntero y después digo que ese puntero es igual a un malloc de enteros por 3. ¿Por qué por 3? Porque mi arreglo va a tener 3 elementos. Entonces, esto me reservó 3 pedacitos de memoria contigua. Y digo, en la posición 0 voy a guardar un 1, en la posición 1 voy a guardar un 2, en la posición 2 voy a guardar un 3. Estos son los 3 elementos, ya está lleno el arreglo en este momento. Y después voy a imprimir el vector o el arreglo en la posición 2. Pero no lo voy a hacer con esta forma de acceso, sino que lo voy a hacer a través de vector, que recuerden que vector es un puntero nada más. Voy a hacer vector más 2. Al hacer vector más 2,
estoy haciendo aritmética de punteros, o sea, al puntero original estoy sumando 2, y esto me va a permitir acceder a este elemento que yo tengo aquí. Entonces, si ustedes imprimen esto, o sea, si ejecutan este codiguito de acá, les va a dar un 3. Después le hago free a esta variable y retorno 0. Y ya, ese es el ejemplo. Entonces, vean qué interesante. Yo puedo acceder a los diferentes valores dentro de un arreglo utilizando aritmética de punteros, o sea, utilizando sumas. Veamos este otro caso. Este es un poco más extremo. Voy a crear un puntero llamado vector. Hago vector que es igual a malloc, o sea, me reserva 3 pedacitos de memoria de tamaño entero. Y voy a crear un for. Digo, este for va a empezar en 0, va a terminar en 2 y va a tener incrementos de 1. Y lo que voy a hacer es imprimir lo que está aquí, que sería vector más i. Vector es la base, o sea, es el primer espacio dentro de la memoria. Yo sé que el espacio que sigue también va a ser parte del vector. Entonces, por eso hago vector más i. Algo interesante acá, yo en ningún momento estoy inicializando los números dentro de este vector. O sea, nunca estoy asignando enteros a los diferentes elementos dentro del vector. Entonces, este ejemplo me va a imprimir pura basura. O sea, va a empezar a generar números ahí aleatorios que yo no tengo idea qué son. Se va a generar pura basura. Pero si el vector estuviera bien lleno, entonces lo que va a imprimir acá son cada uno de los elementos del vector. Esto se llama aritmética de punteros. Algo muy interesante acá es, ¿qué pasaría, por ejemplo, si en lugar de un vector de enteros fuera un vector de dobles o fuera un vector de floats? Y yo hago más 1. En el fondo, el más 1 o la aritmética se hace respecto al tipo de dato que yo tenga. ¿Y por qué digo esto? Bueno, recordemos que acá, cuando yo reservo memoria, no es lo mismo reservar memoria para un entero o reservar memoria para un doble. Doble es el tipo de variable más grande. Ocupa como el tamaño de 4 enteros por elemento. Entonces, cuando yo hago más 1, como el doble es una variable más grande, él automáticamente, por debajo, el lenguaje lo hace. Cuando yo hago más 1, aunque la memoria sea más grande en los dobles, él me va a apuntar a dónde está el siguiente doble. No importa dónde esté, no importa cuántos bytes de memoria él tiene que avanzar a la hora de hacerle más 1. El lenguaje lo permite y lo soporta. Veamos un toquecito acá. Voy a borrar esto. Para verlo más gráficamente. Ok, supongamos que un check es el tamaño de un entero. Voy a escribirlo acá. Y este otro va a ser el tamaño de un doble. Le voy a poner una estrellita. Recordemos que esto en el fondo está almacenado como bytes. Entonces supongamos que realmente no es así. Pero supongamos que un entero toma un byte por cada uno de los elementos. Entonces, si yo reservo 3 elementos, así es como se vería mi vector. Estoy reservando 3 bytes. En el caso del doble, un único doble consume el espacio de 4 enteros. Entonces, si yo reservo un espacio doble, estoy reservando 4 de estos por cada uno de los elementos. Y como son 3, entonces tengo que reservar aquí otros 3 y finalmente otros 3. Entonces, aquí empieza el elemento 0, aquí empieza el elemento 1 y aquí empieza el elemento 2. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Ah, me equivoqué. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yo dije que ocupaba 4 veces, ¿verdad? Aquí empezaría el tercero y me faltaron 2. 1, 2, 3, 4. Ok, entonces, cuando yo estoy accediendo al elemento 0, realmente estoy accediendo a este. Cuando yo hago
vector más 1, o sea, quiero acceder al elemento 1, me tengo que mover hacia esta posición de memoria, no hacia esta. Entonces, el lenguaje me permite, y él lo hace automáticamente por debajo, él solito calcula hacia qué posición de la memoria tengo que brincar. Bueno, él brinca cada vez que yo hago más 1. Entonces, esta es la posición 0, esta es la posición 1. Cuando yo hago más 1, él sabe que tiene que venir acá. Cuando yo vuelvo a hacer más 1, él sabe que tiene que venir acá, en lugar de simplemente avanzar hacia el siguiente e inmediato a la derecha. Eso él lo hace por debajo, el lenguaje lo hace por debajo. Entonces, mi punto es que nunca se preocupen de hacia dónde está brincando esto dentro de la memoria. O sea, cuántos bloques de memoria realmente avanzó a la hora de hacer más 1. El lenguaje lo calcula solo. Esto, como les digo, se llama aritmética de punteros y uno puede hacer sumas y restas también. Ahora, vamos a ver una serie de ejemplos de punteros en general. Veamos este ejemplo de acá. Este dice que vamos a declarar una variable que se llama data que va a ser igual a 5. Después voy a declarar un puntero que va a ser igual a la posición donde está data, que es esta posición de acá. Después, la línea siguiente dice que voy a crear una variable puntero 2 que va a ser igual a puntero 1, digamos. Y por eso esta tiene este número acá, que es igual a este otro. Tiene un 9000 ahí, son iguales, 0x9000. Después voy a crear una que se llame data2, que va a ser igual a data. En este caso, vean que estos no son punteros, es una asignación normal. Voy a crear una que se llame data3, que va a ser igual a dónde apunta puntero 2. ¿Dónde apunta puntero 2? A la posición 0x9000 y la posición 0x9000 es 5. Entonces data3 es igual a 5. Después voy a crear un doble puntero, o sea, al puntero de un puntero. Este rara vez se usa, pero es algo que se puede hacer. Y esto va a ser igual a dónde está guardado la variable que se llama pointer, que es esta de acá. Esta es la variable pointer. Este es el valor que tiene la variable pointer y este es dónde está guardada esa variable. Y lo guardo acá. Después digo que data es igual a 8, o sea, modifico el primer campo y ya. Entonces vean que se modificó acá data, pero recuerden que en la línea 6 yo había dicho que data 2 era igual a data. Ahí hice una copia, de las que se llaman copias profundas, simplemente copié el dato como tal que estaba guardado en esa posición y lo guardé en otra posición. Entonces aquí yo modifiqué la variable data, pero data2 no se me modificó. Después, este otro es un ejemplo de cómo yo puedo utilizar punteros para darle vuelta a un par de punteros que yo recibo como parámetro. Esta es una función que se llama swap, que le hace swap a dos parámetros que yo recibo nada más utilizando como punto intermedio una variable que se llama temporal. Yo digo que temporal es igual a donde apunta px. Digo que px, donde apunta px es igual a donde apunta py. Y después digo que donde apunta py es igual a temporal. Entonces, haciendo eso, si yo tengo un 30 y un 45, le doy vuelta y voy a tener un 45 y un 30. Esto es bastante fácil. Este no lo vamos a brincar. Y bueno, el término referencia se utiliza casi indistintamente a la variable, a la palabra puntero. O sea, es casi lo mismo. Simplemente en algunos lenguajes, en algunos contextos, puede cambiar el significado. Pero si ustedes ven referencia y ven puntero, sepan que en el fondo es pues, lo mismo, básicamente. Este caso de acá no lo vamos a brincar. Y bueno, aquí es donde quería llegar. Existen dos formas de pasarle datos a una función en C y C++. Una se llama pasar datos por valor y otra se llama pasar datos por referencia. Ustedes, bueno, ya como ya saben de punteros, supongo que eh, pueden intuir cuál es la diferencia entre uno y cuál es la diferencia entre el otro. Cuando yo paso parámetros por valor, la función que llama no ve que va a pasar con los datos después de haber hecho la llamada a la función, a la segunda función, a la función auxiliar.
La función a la cual llaman, la función llamada, simplemente recibe una copia independiente del parámetro en cuestión. Por ejemplo, tengo dos funciones, una se llama test y otra se llama setVar. Acá declaro una variable entera que es igual a 10 y llamo a setVar con x, donde x es esta variable que es igual a 10. Después, dentro de esta otra función, modifico esa variable a que sea 8. ¿Cuál va a ser la salida de esto? Estoy imprimiendo x. Vean que en este caso, yo aquí pasé un 10, pero pasé un 10 así, tal cual. No pasé la referencia a donde estaba esta variable que tenía guardado un 10. Simplemente dije aquí, este número es un 10. Y ahora, acá cuando lo recibo como parámetro, lo que recibo es un 10 y lo cambio a ser un 8 y ya. En este caso, lo que hizo esta función con los parámetros que yo le pasé, a mí no me importa, porque yo se los pasé por valor, no se los pasé por referencia. Entonces, a la hora de yo hacer este print, esto me va a decir que x es igual a 10. Esta función secundaria de acá modificó los parámetros originales, pero realmente a mí no me importa, porque yo les di una copia. No me importa que él los haya destruido o que los haya modificado. En el caso de pasar parámetros por referencia, sí me importa que haga la otra función con los parámetros que yo le pasé, porque me los va a modificar a mí también. Vean que en este caso le estoy dando la posición donde está guardada la variable x. Y aquí recibo un puntero y aquí modifico ese puntero. Por cierto, acá hay un error. Aquí dice xp y aquí dice x. Realmente esto debería ser x nada más. Modifico ese parámetro que nos pasaron por acá y lo igualo a 8. Entonces, acá en la línea 7, cuando yo haga el print de la variable x, ya esta función secundaria me la modificó y ya ahora no es un 10, sino un 8. Entonces, en resumen, la diferencia entre pasar por valor y pasar por referencia es que cuando yo paso por valor, le doy una copia independiente a la función secundaria. Cuando yo paso por referencia, yo le doy la posición donde yo tengo mi variable. Em, Esto ya lo hemos utilizado eh, a lo largo de las últimas clases, que es la forma en la cual yo reservo memoria y libero memoria. En C utilizo malloc y free. En C++ utilizo un equivalente que se llama new y un equivalente que se llama delete. Pero en términos generales hacen lo mismo. Simplemente cambia un poco la sintaxis entre C y C++. Esto no los vamos a brincar. Y bueno, finalmente, eh, ustedes, bueno, el curso anterior llevaron datos 1 y fue en Java. Y en Java uno utilizaba punteros ahí de manera un poco por debajo de la mesa. ¿Cómo era que Java los hacía? Eh, Ustedes se acuerdan que en Java existía la palabra reservada new. Entonces uno a veces creaba ciertos objetos a través de new. New en el fondo era como un malloc, era el equivalente de un malloc. Me iba y me reservaba un pedacito de memoria. El asunto es que, bueno, aquí está. Este es un ejemplo en Java. Aquí utilizo new y aquí utilizo new. Esto en el fondo me está haciendo como un malloc. O sea, está reservando un pedacito de memoria. La diferencia es que en Java autoadministra la memoria, o sea, autolibera la memoria cuando ya se da cuenta de que nadie la está usando. Lo cual, bueno, tiene mucho sentido. Es un poco más fácil de utilizar Java en este sentido que utilizar C y C++. Java tiene una cosa que se llama, un toquecito, ajá. Bueno, Java tiene una cosa que se llama Garbage Collector, que es como un proceso, un thread que siempre está corriendo y está verificando cuando alguien ya dejó de utilizar la memoria que reservamos anteriormente y va y la libera. Él solito va y libera memoria. Entonces, en ningún momento hay que hacerle free o en ningún momento hay que hacerle destroy o delete a la memoria que yo reservé. Esto tiene dos consecuencias principales. Una es que como Java me autoadministra la memoria, yo no tengo que preocuparme por eso. Entonces no se puede dar el caso en el cual yo deje memoria reservada ahí por siempre porque Java me la liberó. El contra, contracaso de esto
es que como Java lo hace solo, eso es un proceso que siempre está corriendo y esto hace que mi código sea más lento. O sea, porque el garbage collector va a correr y es un proceso que consume recursos computacionales. Entonces hace que mi ejecución sea más lenta. Esa es una ventaja que tiene C. Como C es tan explícito, uno hace lo que, bueno, él hace lo que uno le diga, entonces no se da este caso de que se consuman recursos en algo que es ahí como secundario, simplemente está corriendo y liberando memoria. Por cierto, este garbage collector no es exclusivo de Java, no es el único lenguaje que lo tiene, pero es el que conocemos de momento. Entonces, el fondo, el garbage collector lo que tiene es como un grafo o una lista de todas las referencias que yo le he hecho a una posición de memoria. Cuando se da cuenta de que una posición de memoria no está siendo referenciada por nadie, entonces va y la destruye y simplemente libera esa memoria. Y bueno, hasta acá llega nuestra clase de hoy. Eso es todo el primer tema, ya hasta acá llega, el de Memory Management. A partir de la siguiente clase vamos a continuar con el tema que sigue, que es patrones de diseño y diagramas UML, poco más profundo de lo que se vio en Datos 1. Eso es todo, muchas gracias.